¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el ciclo Filósofos para entender el presente y hoy vamos a leer un texto de un pensador del presente que dedicó su vida a entender el presente. Es uno de los hombres más lúcidos del siglo XX. Me refiero al psiquiatra Viktor Frankl, que entre tantos libros que escribió, tiene un libro titulado Ante el vacío existencial. Y en ese libro, él, en forma muy sencilla, intenta explicar la razón de este fenómeno que debe ser estudiado, obviamente, no solamente por la psicología, sino también por la filosofía, que es el fenómeno del vacío existencial, que él lo describe aquí. Y que, sin embargo, no es tan fácil de describir, ¿no? Esto del vacío, de lo vacío, ¿no? Que sienten muchas personas, y que tiene en algunos casos un carácter patológico, ¿no? Hay como una epidemia de esta enfermedad. Bien, entonces vamos al texto de Frankl. Leo, dice: cuando me preguntan cómo explico la génesis del vacío existencial, suelo ofrecer la siguiente fórmula abreviada. O sea, nos va a dar ahora como una síntesis, una fórmula abreviada de lo que después desarrolla en las páginas siguientes, ¿no? Contrariamente al animal, dice Frankl, el hombre carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer. Entonces esta es la primera afirmación. Es decir, están los animales y está el hombre. Y no son idénticos. El hombre no es un simple animal evolucionado, ¿no? O sea, el animal es movido por instintos, por sus instintos, ¿no? El instinto de conservación, el instinto de reproducción, los instintos gregarios y otros instintos que estudia la biología, ¿no? En fin, es muy interesante. Bueno, el hombre obviamente también tiene esos instintos, pero carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer. O sea, los instintos no explican la vida humana ni lo más importante de la vida humana. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es la vida? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son las normas morales? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la sociedad? ¿Existe Dios? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Se puede hacer la guerra? ¿Qué es la honestidad? Etcétera. ¿Qué es el amor? Y tantas preguntas que nos hacemos en forma permanente. En fin, esas preguntas los animales no se las hacen. Entonces, el hombre, dice Frankl, carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, primera frase, ¿no? Vamos a ir por frases para hacerlo más fácil. A diferencia del hombre del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe hacer. Y bien, Frankl entonces, acto seguido, distingue aquí dos hombres. Hombre del pasado, yo, y hombre del presente. Hombre del pasado es el hombre guiado en lo que tiene que hacer por una tradición. El hombre del presente, dice, a diferencia del hombre del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, aquí, curiosamente, aunque no es sorprendente, Frankl está diciendo un poco lo que venimos diciendo como leitmotiv, ¿no? Como estribillo de todo este ciclo, a saber que en la edad moderna, el presente, se especifica, se determina por su ruptura con el pasado, con las tradiciones, ¿no? La tradición. O sea,
era la tradición lo que le decía a cada hombre lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, el hombre nacía en una familia y, bueno, junto con la leche materna recibía la tradición. Entonces, si era cristiano, por ejemplo, y había nacido en un pueblo católico, ¿no? Iba al catecismo, y la primera pregunta del catecismo de aquella época, de hace unos 50 años, ¿cuál es el fin de la vida humana? ¿No? Yo recuerdo eso. El fin de la vida humana, decía el texto, servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar el alma. Bueno, ya está. En fin. Y así, etcétera, ¿no? Entonces, como que la iglesia te acompañaba del nacimiento hasta la tumba y los momentos más importantes de tu vida, ¿no? El bautismo, la confirmación, la comunión, en fin, el nacimiento, la nutrición, el fortalecimiento, el matrimonio, la enfermedad, en fin, y la muerte. Todo estaba como la tradición, las fiestas, las costumbres, ¿no? Es decir, recuerdo un pueblo donde nació mi padre, en el sur de Italia, todo era así, ¿no? Entonces el hombre tenía las respuestas que los instintos no le daban y que necesitaba en la tradición, ¿no? Entonces Frank dice, hay un hombre del pasado, es este hombre, ¿no? Que no es de un pasado remoto, es un pasado que en la mayoría de los casos no tiene más de 100 años, ¿no? Estamos hablando de un pasado reciente. En los pueblos europeos, en los pueblos no europeos, la gente vive del pasado, ¿no? Es decir, vive en la tradición. Es decir, en los pueblos islámicos o en las comunidades, no sé, tradicionalistas judías o cristianas, etcétera, o en el budismo, en el Tíbet, todavía todo esto es real, es presente, es actual, ¿no? Se refiere al hombre secularizado. El hombre actual, el hombre del presente, es el que él conoce, son sus pacientes. En los Estados Unidos, no sé, donde él ejerció la psiquiatría, ¿no? Entonces, sigo leyendo, este es el tercer párrafo, solo quiere hacer lo que los demás hacen. Entonces como no tiene una tradición, y entonces dice, ¿qué hace el hombre? ¿Dónde encuentra respuestas? En los demás. Lo que René Girard llama el mimetismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi guía? Me liberé de la tradición. Mi guía son los demás. Entonces, solo quiere hacer lo que los demás hacen, y entre paréntesis pone conformismo, o bien solo lo que los otros quieren de él, totalitarismo. Entonces aquí Frank juega con dos verbos, hacer y querer, y con dos esencias, la sociología, ¿no? La primera es el conformismo. ¿Qué es el conformismo? El conformismo es querer lo que los demás hacen. Lo hago, lo quiero. ¿Por qué? Porque los demás lo hacen, ¿no? Se encuentra una respuesta ficticia, falsa, incapaz de satisfacer el vacío existencial de la persona. Eso se llama el conformismo, es querer lo que los demás hacen. ¿Y qué es el totalitarismo en esta definición sociológica, no política, ¿no? Es decir, es hacer lo que los demás quieren. O bien querer lo que los demás hacen o hacer lo que los demás quieren. Es el totalitarismo, ¿no? Que obviamente es una definición muy amplia porque esta definición es hacer lo que los demás quieren, se aplica a infinidad de cosas que no son de carácter político, ¿no? De modo que el hombre, en todo caso, apartado de la tradición, o bien cae en el conformismo o bien cae en el totalitarismo. De modo que aquí, en este párrafo sintético, y obviamente demasiado sencillo, ¿no? O sea, por algo los libros tienen más de una página, porque necesitan un desarrollo. Y aquí tenemos un párrafo, ¿no? Un párrafo introductorio, en forma sencilla, sintética. Dice, bueno, el hombre, el animal, no es animal. Tiene preguntas. Antes la respuesta la encontraba en la tradición. Ahora, como ya no está desarraigado de la tradición, el hombre actual, ¿no?, cae en el conformismo y en el totalitarismo. O sea,
quiere lo que los demás hacen o hace lo que los demás quieren. Ante esta situación, aquí termina el párrafo, ¿no? Es decir, Frank tiene su propia propuesta que es sumamente interesante, que es una propuesta que, aunque él aquí no lo dice, está en perfecta consonancia con la tradición. Esa es una respuesta casi evangélica, pero que utiliza términos no evangélicos, sino de la psicología, ¿no? Habla, en primer lugar, de la voluntad de sentido. Esta es parte de la solución, ¿no? Entonces yo no voy a extenderme en esto, me interesa el diagnóstico acá. Pero menciono dos cosas. La voluntad de sentido, o sea que el hombre necesita darle sentido a lo que hace. No solamente hacerlo, sino darle sentido. O sea, hay instintos biológicos, que son los que mencionamos, hay un instinto espiritual, que es la voluntad de sentido. Necesita darle sentido a aquello que hace por forma instintiva, ¿no? ¿Para qué hago? ¿Cuál es el fin, el sentido? Eso es un hecho, no se explica, está ante nosotros. Y si no encuentra sentido, ¿qué pasa? Bueno, surge el vacío existencial. De eso trata el libro. Y en segundo lugar, la autotrascendencia del hombre, que se llama Frank. ¿Qué es esto? O sea, el hombre necesita salir de sí mismo y ponerse al servicio de una causa mayor, que no es él. Es decir, que puede ser su familia, que puede ser su patria, que puede ser el amor a Dios, que puede ser, no sé, la justicia, una profesión, la medicina, algo. O sea, para superar el vacío existencial, el hombre necesita autotrascenderse, ¿no? Fíjense qué consonante esta expresión a aquella evangélica, ¿no?, del Señor Jesús, que dice: el que conserve su vida la perderá, y el que pierda su vida la conservará, ¿no? Por eso digo que hay una consonancia, no identidad, pero sí consonancia. Bien, de todas formas, lo que como el título de este ciclo se llama Filosofía para entender el presente, tenemos que entender que en el pensamiento de Frank, el presente, como ya dijimos, se define por la ruptura con la tradición. Y esta ruptura con la tradición surge a partir de ella el vacío existencial, ¿no? Ya no encontramos respuestas falsas, espurias, ya sea en el conformismo y en el totalitarismo. Creo que es muy interesante, les recomiendo las lecturas, obviamente, de la obra de Viktor Frankl, y en particular El hombre en busca de sentido, que es uno de los libros más importantes escritos en el siglo pasado. Bien, si tienen preguntas, comentarios, me lo pueden enviar. Que tengan un muy, pero muy buen día.